shalom. Paz, paz. Hoy es un día especial. Es Yom Kippur, el día de expiación, considerado el día más sagrado del calendario judío. En este día, la mayoría de los judíos en todo el mundo, religiosos o no, incluso muchos ateos y agnósticos, reconocen la solemnidad de este día y se reunirán en sinagogas para orar, arrepentirse y ayunar. El mandamiento en la Torá de este día es afligir sus almas. Esto es lo que Dios pide a las personas judías. Lo hacen a través del ayuno. Es un ayuno de 25 horas, a diferencia de la mayoría de los días de ayuno, que desde el amanecer hasta el anochecer. Este es el más largo. Es un día de arrepentimiento individual y nacional llamado Teshuvah, que significa un regreso para volver a Dios a través de la confesión y oración. Tan solemne que en este día el país de Israel literalmente cierra. Todos los negocios cierran. Todas las paradas de transporte no están en servicio, las carreteras se vacían, e incluso el aeropuerto Ben Gurion deja de funcionar. En el Muro de las Lamentaciones de Jerusalén, la noche antes de Yom Kippur, llamado Kol Nidre, miles de personas se reúnen para comenzar allí su ayuno y orar. Este es un día marcado por mi juventud. Recuerdo el ambiente pesado y solemne en la sinagoga, los extraños momentos entre las oraciones, había tal silencio, se podía escuchar una caída de un alfiler. La gente estaba tan enfocada en su libro de oración. Incluso entre mis amigos entendía que no tocábamos y no nos hablábamos durante Yom Kippur. Y si nos encontrábamos, hablaríamos con voces muy bajas, incluso fuera en la calle. Una cosa que me conmovió más y que recuerdo vívidamente es el celo, la fe, el fervor, todo lo demostrado en este día, en orar y orar desde la mañana hasta la tarde y hasta la noche. Y cuando el ayuno estaba llegando a su fin, sus oraciones, su confesión se hacía más y más fuerte. Era un momento muy conmovedor. Esta confesión fue dada en 3 secuencias básicas. El primero se llama Sham, que literalmente significa que hemos pecado. Es cuando se enfrentarían al lugar de la Torah y confesarían sus pecados diciendo, hemos sido rebeldes, hemos sido agresivos, hemos sido calumniosos. El segundo es más personal, se llama Al-Het, que literalmente significa para el pecado. Esta es una confesión más larga, donde la gente pide el perdón de los pecados cometidos durante el previo año. Aquí es cuando tocarían el corazón con su mano derecha, mientras enumeran cada pecado y cada frase comenzará con las siguientes palabras. Por el pecado pecamos ante ti por la fuerza voluntariamente, y por el pecado pecamos delante de ti actuando sin corazón. Y es la última parte del servicio que es realmente conmovedora y dura 1 hora antes de cerrar. En este momento abren el arca donde está la Torá escrita a mano, y todos, jóvenes y mayores, se ponen delante de ella orando y confesando. Y al acercarnos al final, las voces son más y más fuertes, con un tono creciente de desesperación. Fue un momento que nunca olvidaré. Pablo debe haber recordado estos momentos a sí mismo cuando dijo, porque les doy testimonio de que tienen un celo por Dios. En Romanos 10:2. Esta última parte del servicio se conoce a veces como el cierre de las puertas del cielo, hasta por fin el shofar suena. Entonces es un gran momento de alivio para todos. Y la gran solemnidad detrás de esta fiesta se inspiró en la época del templo. Había una sala llamada el Santo de los Santos, la parte más sagrada del templo. Es allí donde habitaba simbólicamente la presencia de Dios. Es en Levítico 16, y fue solo en Yom Kippur que solo en este día un solo hombre, el sumo sacerdote, tenía acceso a esta sala. Está en el edificio más alto de la imagen. Durante el año ningún sacerdote podría entrar en esta habitación. Dios había advertido al sumo sacerdote en Levítico 16, el capítulo sobre Yom Kippur, diciendo, no entrar en cualquier momento el lugar santo dentro del velo, ante el asiento de la misericordia que está en el arca, porque si no morirás. Así era
este lugar. Así lucía. Todos los días los sacerdotes podían entrar en la primera habitación al lugar santo para recortar las lámparas y quemar incienso. Y cada Shabbat cambiar los panes, pero solo un día al año, en Yom Kippur, podría el sumo sacerdote entrar al lugar santo de los santos. Los judíos comprendieron la importancia y solemnidad del día durante el segundo periodo del templo. Unos días antes de Yom Kippur, aislaban al sumo sacerdote, lo trasladaban a un departamento especial en el templo, donde él estudiaba una y otra vez todo y cada detalle del culto sacrificial. Cada punto, cada elemento se repetía muchas veces para asegurarse de que todo se hacía de acuerdo con el mandamiento, porque temían por su vida. Todas estas cosas hasta ahora nos están diciendo cuán difícil es acercarse a la presencia de Dios. Piensen acerca de esto. Si fue tan difícil para el sumo sacerdote entrar en la habitación, lo imposible, irrealizable que era para cualquier otra persona acercarse a la presencia de Dios. Pero como creyentes en Yeshua, este festival nos lleva a apreciar lo que nuestro Mesías, Yeshua, hizo por nosotros. Aquí es cuando llegamos a la realización de esta fiesta. Este festival se cumplió cuando el Mesías vino hace 2000 años y murió por los pecados de nuestro pueblo, de mi pueblo, como Isaías decía en su profecía. Este es el mensaje de Yom Kippur. De lo contrario, el camino a Dios estaría todavía cerrado e inalcanzable. En el Nuevo Testamento cuenta que cuando Yeshua murió en el Tab, en la cruz, este velo que separaba a Dios del hombre fue arrancado de arriba abajo. Fue obra de Dios. De modo que ahora todos tenemos acceso a su presencia 24 horas durante los 7 días, todo el tiempo. En Mateo 27 leemos, y Jesús volvió a gritar con fuerte voz y se dio su espíritu. Y entonces de aquí que el velo del templo se partió en dos de arriba abajo. Esta es la buena noticia de Yom Kippur. Mientras que la Biblia aumenta el peso del pecado, queda también una salida. Y aunque hoy no hay templo, Yom Kippur todavía está aquí para recordar a la gente de esta gran separación de muro entre el hombre y Dios, para recordarles y para recordarnos cómo el pecado sin confesarse puede separarnos de nuestro Padre Celestial. Y Yom Kippur no deja al buscador perdido en sus caminos, sino que ruega al adorador que busque las Escrituras, que busque a Dios para buscar sus caminos de salvación a través del Mesías. Hoy vamos a buscar una profecía muy poderosa en el Tanaj, en las Escrituras hebreas, que habla del cumplimiento de este día de expiación de Yom Kippur. Es Isaías 53. Os animo a convertir la Biblia en este gran pasaje para sentir el poder de las palabras escritas aquí. Allí llegamos a una de las profecías más exhaustivas y comprensibles sobre el Mesías. Es el santo de los santos sin velo, donde todos pueden encontrarse con Dios. La claridad de las palabras hace de esta profecía uno de los pasajes más bellos de las Escrituras, ya que habla de la primera venida del Mesías y de cómo derramó su vida por nosotros para que las puertas del cielo se abrieran. Tan claro es que los oponentes de Jesús ignorarán Isaías 53 o simplemente lo explicarán. Pero su firme determinación al querer negar el mensaje de este gran pasaje solo aumenta su gran importancia y empuja a la mente inquisitiva a profundizar profundamente. Isaías 53 no te dice que Jesús es el Mesías. Todo depende de ti hacer esta conexión. Isaías 53 te dice lo que el Mesías judío haría por ti, es decir, vendrá y morirá por vuestros pecados y luego regresará y establecerá su reino. Y desafortunadamente esto no se enseña en el judaísmo moderno hoy en día. Sin embargo, no era secreto para el pueblo antes de que Yeshua viniera, incluso después. Los rabinos de antaño, o los que vinieron antes que Jesús, aquellos que tradujeron los Targums y las Septuagintas, incluso muchos en el Talmud y el Midrash Rabbah,
entre otros escritos, reconocieron las profecías mesiánicas de Isaías 53. Los Targums, traducción hecha antes de la venida de Yeshua, en Isaías comienzan con las palabras: "He aquí mi siervo el Mesías prosperará". Recuerdo en tantas ocasiones leer este pasaje a algunos de mis amigos judíos y gentiles y pedir sus opiniones. Muchos de ellos, especialmente los judíos, pensaron que este pasaje fue tomado del Nuevo Testamento. Y cuando pregunté, ¿quién ustedes creen que está hablando? En mi experiencia todos mencionaron a Jesús, Yeshua. Sin embargo, esa profecía fue escrita 700 años antes de que Jesús viniera. También recuerdo la primera vez que leí este pasaje. Hace 43 años me tocó como ningún otro pasaje. Tampoco podía creer que estuviera en la Biblia judía. Me conmovió tanto este texto que lo había llevado a algunos maestros religiosos. Recuerdo que me miraron de una manera muy sospechosa y me dijeron que este pasaje era muy difícil para mí y que lo olvidara. Su claridad y lucidez no me permitió dejarlo ir. Gracias a Dios no lo hice. No conocía las cosas de las Escrituras, pero sabía de quién hablaba y sentía el poder de este pasaje. Y luego que hoy judíos y gentiles por igual vengan y lean este pasaje y por sí mismos vean quién es el siervo. Comencemos a leer los primeros 3 versículos. Es de nuevo mi oración que seáis tocados por el poder de estas palabras. ¿Quién ha creído en nuestro informe? ¿Y a quién se ha revelado el brazo de Jehová? Porque crecerá delante de él como planta tierna y como raíz de tierra seca. No tiene forma ni belleza. Y cuando lo vemos, no hay belleza que debamos desearle. Es despreciado y rechazado por los hombres, un hombre de penas y familiarizado con el dolor. Y nos escondimos, por así decirlo, nuestros rostros de él. Fue despreciado y nosotros no le estimamos. ¿Quién ha creído este informe? ¿Quién ha dicho amén a este mensaje? Para esto es el hebreo, para creer. Amén es de la palabra hebrea que significa verdad y fiel. ¿Quién ha creído nuestro informe? Todavía Yeshua llegó en el momento exacto profetizado por Daniel. La historia testifica que lo buscaron en este momento. Todavía Yeshua es de la tribu de Judá y de la familia real. Incluso el Talmud lo confirma. Todavía, ¿cómo se profetizó? Nació en Belén. Incluso hizo milagros que todos esperaban que el Mesías realizara, excepcionalmente divinos. Incluso la gente preguntó: ¿podría ser este hijo de David? En Mateo 12:23, el hombre curado, nacido ciego, incluso dijo: desde que comenzó el mundo se ha oído que alguien abrió los ojos de alguien que nació ciego. En Juan 9:32. Y toda la multitud y los niños cantaron el canto del Mesías cuando Jesús entró en Jerusalén. Esta es la canción del Mesías. Hosana al Hijo de David. Bendito es el que viene en nombre de Jehová. Hosana en lo más alto. Y Yeshua murió con sus manos y pies perforados, como David profetizó en el Salmo 22. Incluso hoy, mientras Jesús resulta ser la persona más influyente que ha vivido en nuestro planeta, es objeto de tanta controversia y ataques desproporcionados. Solo su nombre, Jesús, Yeshua, no puede dejar a nadie sin emociones. Tantas teorías se han ofrecido en cuanto a la razón de su influencia, pero todo se reduce a lo que el profeta dice: ¿quién ha creído nuestro informe? Y aquí la paradoja mantiene su curso en el texto. En versículo 1 habló como el brazo de Jehová. ¿Y a quién se ha revelado el brazo de Jehová? El brazo del Señor es un símbolo del poder divino que aquí se nos revela. Pero, ¿cómo es así? Miremos el siguiente versículo, donde lo vemos como una planta tierna, como una raíz fuera de tierra seca. Es muy significativo, porque estas son las palabras en que el poder y humildad de nuestro Señor está. Desde el brazo del Señor poderoso vino como una planta tierna, como una raíz de tierra seca. Por eso no lo reconocieron, no esperaran que viniera de la puerta de atrás. Sin embargo, la Biblia dice que esta es la manera en que vendría, y esta es la manera en que vino, no entre las autoridades religiosas, pero al norte de Israel, en una ciudad llamada Nazaret, una ciudad de mala reputación. Pero veamos el poder detrás de las palabras.
hierbas. Una planta tierna, en hebreo es esta palabra yonek. Pero ¿sabes cómo es esta palabra en otro lugar? Esto realmente es increíble. Esta palabra se utiliza para describir a un bebé que, de acuerdo al léxico hebreo, es el bebé que aún no ha sido destetado y todavía requiere la alimentación materna de una madre, un bebé lactante. Este es su significado primario y solo aquí se traduce como yonek, un brote tierno. Tal vez el término original, niño lactante, debe ser dejado. Entonces leeríamos, porque crecerá delante de él como un niño lactante y como una raíz de tierra seca. Así es como el Mesías judío. Así es como vino primero. Y cuando leemos las palabras como una raíz de tierra seca, esto nos recuerda de su ascendencia de los reyes de Judá. En el momento de su venida, esta ascendencia era entonces completamente seca. Los judíos tenían un rey, el rey Herodes, que no era de la tribu de Judá, no era judío, sino un edomita. Y cuando Yeshua apareció, Isaías nos dice a continuación que no tiene forma ni belleza. La palabra belleza habla de majestad y la gloria de un rey habla de magnificencia, de nobleza, un atributo dado a Dios, especialmente en los salmos. Pero Yeshua voluntariamente decidió venir como lo hizo y aceptó voluntariamente la persecución, incluso la muerte, por su salvación. Veamos lo que dicen los tres primeros versículos. Primero, ¿quién ha creído nuestro informe? Se nos dice además que era pobre y que no tendrá atractivo. No hay belleza que debamos desearle. En versículo 3, allí vemos que muchos lo reconocieron, pero que es despreciado y rechazado por los hombres. Esto es el Mesías de las Escrituras. De ser reconocido a falta de reconocimiento de la mayoría, a ser completamente rechazado y despreciado. Pero esto no es solo un asunto judío, quiero decirles. Cuando dice quién ha creído nuestro informe, ¿a quién se refieren las Escrituras aquí? A todos los seres humanos, a todas las naciones. Mientras Isaías habla del pueblo de Israel, Pablo amplía este pronombre y lo extiende a todo el mundo, gentiles y judíos. Hablando de salvación y extendiendo el efecto de salvación a todo el mundo, Pablo cita Isaías 53:1 en Romanos 10:16. Pero no todos han obedecido el Evangelio, dice, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro informe? Es en esta sección donde dice que no hay distinción entre judíos y gentiles. Isaías 53 no solo habla de Israel en su negativa a ver al Mesías, sino que habla de todo el mundo en su negativa a darle a Yeshua su lugar apropiado como Rey de Reyes. Todos lo han rechazado. Sin embargo, todos pueden venir a Él para ser salvos. No es muy tarde, de acuerdo a las Escrituras. Isaías 53 no es solo para los judíos. De hecho, la primera persona en las Escrituras que han encontrado al Mesías a través de esta profecía fue hecha a un gentil. Fue el eunuco en Hechos 8. Mientras leía Isaías 53, le pidió una explicación a Felipe y después de eso creyó, fue bautizado. Observen que al principio del pasaje se nos dice que este eunuco regresaba de Jerusalén. Jerusalén, el centro de adoración, el centro de religión, pero allí no pudo encontrar al Mesías. La siguiente sección de la profecía de Isaías 53, en el versículo 4 a 6. Nos lleva directamente a este propósito de sufrimiento del siervo en el Tab. Mira cómo Yeshua nos da plenamente su salvación. Yeshua ciertamente ha soportado nuestras penas y ha llevado nuestras penas. Sin embargo, lo estimamos afligido, golpeado por Dios y afligido. Pero fue herido por nuestras transgresiones, fue magullado por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz estaba sobre él y por sus heridas somos sanados. Todos los que nos gustan las ovejas se han desviado. Nos hemos vuelto cada uno su propio camino y Jehová ha puesto sobre él la iniquidad en todos nosotros. Observemos el
nombre repetido nuestro, nuestras penas, halal, que es nuestro sufrimiento, nuestra enfermedad, nuestras penas, makov, que es nuestra angustia, nuestros dolores, y leemos de nuestras iniquidades, nuestras transgresiones y nuestra paz. Encontramos 5 cosas por las que murió, 5 siendo un número de gracia. Todo se hizo por nosotros, y esta muerte no fue para sí mismo, no tenía otro objetivo que nuestro beneficio. Como Daniel el profeta, quien también habló de la muerte del Mesías claramente, dice en Daniel 9:26, el Mesías será cortado, pero no para sí mismo, fue para nosotros, fue completamente en beneficio de otros que el Mesías murió. El contraste entre Él y nosotros, para Él tenemos las palabras despreciadas, rechazadas, heridas, afligidas, magulladas, castigadas, heridas en su cuerpo. Esto es lo que Yeshua pasó para que podamos tener salvación. Aquí está la redención en acción. Aquí está la misma persona que cumple Yom Kippur en ti. ¿Quién más lo ha hecho? En versículo 4, la palabra golpeado, naga, es la misma palabra que significa para la palabra plaga de la lepra, la cual no tenía cura. Esta es la extensión de la redención. Algunos rabinos del Talmud comprendieron la profundidad de estos versículos. Leemos en Sanedrín 98b, mientras estaban debatiendo sobre el nombre del Mesías, allí leemos, los rabinos dijeron, su nombre es el erudito leproso, como está escrito, y citaron versículo 4, sin duda soportado nuestras penas y llevado nuestras penas, sin embargo lo estimamos afligido, golpeado por Dios y afligido. Está en el Talmud. ¿Cómo podría alguno de ellos decir que Isaías 53 no habla del Mesías? Y las palabras herido, en versículo 5, fue herido por nuestras transgresiones, nos da una clara indicación de la forma en que su muerte fue. La palabra hebrea es halal, significa perforar, para matar por perforación, como es el siervo, fue perforado y asesinado en la cruz. También nos recuerda la perforación de su lado, donde fluía el agua y la sangre. Pero hay otros 2 sinónimos utilizados en la Biblia, y para asegurarnos de que entendemos la manera de la muerte del Mesías, todos fueron utilizados para su muerte. En el Salmo 22:16, hablando del Mesías en la cruz, leemos, perforaron mis manos y mis pies. La palabra aquí es cara, que significa acabar, perforar. Hablando del segundo regreso del Mesías, en Zacarías 12:10 leemos, entonces mirarán en mí a quien perforaron. Esta palabra, dakar, significa perforar a través de un objeto. 3 sinónimos en 3 pasajes diferentes que no podemos perder la forma en que murió nuestro Jesús. El método judío habitual era a través de la lapidación, con piedras, no así con el Mesías. Todo esto para que pueda reconocerlo. Y sí, el Mesías muere. Esta es quiero decirles una enseñanza puramente bíblica, una enseñanza bíblica. 2 veces en Isaías 53 se nos dice que Él muere. En versículo 8 se nos dice que fue cortado de la tierra de los vivos. Y en caso de que esto no sea suficientemente claro, se nos dice en el 12 que derramó su alma hasta la muerte. ¿Reconoces aquí a tu Salvador? La siguiente sección de Isaías 53 directamente nos lleva a los momentos de su muerte. Leamos lo doloroso de versículos 7 y 8 y otra vez sintamos el poder detrás de cada una de estas palabras. Fue oprimido y afligido, sin embargo no abrió su boca. Fue llevado como un cordero a la matanza y como una oveja ante sus esquiladores y guardó silencio. Así no abrió su boca. Fue sacado del cautiverio y del juicio. ¿Y quién declarará a su generación? Porque fue aislado de la tierra de los vivos por las transgresiones de mi pueblo fue azotado. Aquí vemos por primera vez cómo los animales sacrificados, el cordero, las ovejas conectadas a un hombre, el Mesías. Es la primera vez. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay tantos sacrificios en la Biblia? Todos estos sacrificados animales eran tipos de sacrificio del Mesías, porque la Biblia dice que no es imposible que la sangre de toros y cabras puedan quitar pecados. Todos y cada sacrificio hablan de la muerte del Mesías. David, que quería mucho construir el templo de Dios, pero no conocía sus límites. Cuando le dijo a Dios, ¿por qué no deseas sacrificio? O de lo contrario, yo lo daría. No te deleitas con la ofrenda quemada, humeante. ¿Y qué requiere Dios de nosotros?
Dios requiere sacrificios, son un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y contrito. Estos, oh Dios, no despreciarás. Esta es la actitud que traerá al Mesías a ti. Este es Yom Kippur. Un corazón roto, llorando a Dios por salvación. Y sabemos que Él vendrá a nosotros. Leemos que el Mesías no abrió su boca. Recuerdo que cuando leí Isaías 53 por primera vez, hace más de 40 años, entonces reconocí a alguien que antes he conocido. De vuelta a Marruecos, cuando tenía unos 10, 11 años, cada fin de semana solíamos ir al cine y ver una doble función. En este momento solo había un par de canales en televisión, no teníamos YouTube o Netflix. Por lo que estos eran los días de cine tan esperados, tan anticipados. Solían presentar buenas películas donde el héroe gana y donde se hizo justicia. Y recuerdo que toda la escuela estaba presente y era muy fuerte. Pero un día hubo una nueva película en la ciudad. Una larga, de 3 a 4 horas. Y ya no era fuerte. Era una película que nos molestó mucho porque al final el héroe no ganó, el héroe murió. Al menos esto es lo que entendí. Y no solo eso, era un héroe tan amable, tan agradable. No podía entender cómo el héroe de la película se permitió ser perseguido sin abrir la boca y ser tan aceptado, también compuesto. Estaba en admiración porque estaba claro que a través de todas esas opresiones, él era el amo de la situación. Pero esto era tan nuevo y no hacía ningún sentido para mí. Cuando regresé a casa, seguía preguntándole a mi hermana por qué lo mataron, por qué mataron a este hombre. Era una película de Jesús. No pude obtener una respuesta porque ella iba llorando todo el camino a casa y luego unos 11 años más tarde, recordé este día, cuando leí este pasaje en Isaías 53. Fue llevado como cordero a la matanza y como oveja ante sus esquiladores, estén en silencio. Así que no abrió su boca. Reconocí al héroe. Reconocí al Mesías judío, Yeshua. Entendí más tarde que mi esposa Sharon también vio esta película. Hay algo así como 5.500 kilómetros o 3.500 millas de distancia. Vimos la misma película al mismo tiempo. No es una cosa ligera que el Mesías vino a morir por nosotros. Está escrito en todas las escrituras. Una cuarta parte de los evangelios están dedicados a su pasión y resurrección. Yeshua dice en Juan 12:27 que fue para este propósito que vino a esta hora. Después de esto, Isaías habla del Mesías. El profeta ahora habla del entierro del siervo. Veamos el versículo 9. Hicieron su tumba con los inicuos, pero con los ricos a su muerte, porque no había hecho ni violencia, ni había engaño en su boca. Dice que hizo su tumba con los inicuos a su muerte. Yeshua fue crucificado entre 2 transgresores. Y luego se nos dice que con los ricos estuvo a su muerte. Fue la tumba de un hombre rico, José de Arimatea, que fue enterrado, como el Evangelio nos dice. Sucedió como estaba escrito. Muchos comentaristas no pueden evitar este versículo que habla de su muerte. Aquellos que dicen Isaías 53 describen la nación de Israel no pueden explicar cómo muere la nación porque no lo hace nunca. A continuación en Isaías 53 vemos la resurrección del siervo de Dios. Yeshua es vida. Versículo 10. Nos lleva a este gran momento. Sin embargo, complació a Jehová, lo ha afligido. Cuando haga de su alma una ofrenda por el pecado, verá su semilla, prolongará sus días, y el placer de Jehová prosperará en su mano. Primero se nos dice que complació a Jehová. Yahvé, aquí el juez de toda la tierra estaba satisfecho con el pago y se regocijó porque a partir de este momento sabía que podía pasar la eternidad con muchos de nosotros.
de los que aceptamos como Salvador personal a Yeshua. Este es el momento en el que Akeda, el sacrificio de Isaac, se cumplió. Isaac nunca fue sacrificado. La historia señaló al Cordero de Dios que Abraham dijo, Dios proveerá, y fue proporcionado en el mismo lugar donde Isaac se puso en el altar, en el monte Moriah. Y nadie puede proclamar haber matado al Mesías. Fue la voluntad de Dios Padre, Abba, para que muriera. Él lo ofreció como una ofrenda para los pecados. El nombre para esta palabra, ofrecer, es Shatat. Pero, ¿qué es lo que hace con estas ofrendas en Levíticos? En Isaías 53 es la ofrenda por el pecado. Y cuando se menciona esta ofrenda es porque la relación con Dios ha sido cortada. En el sistema de sacrificio en general, el mensaje es muy simple. Permítanme presentarles esta imagen del templo. Estos son los principales sacrificios que permiten al hombre acercarse a la presencia de Dios en el Santo de los Santos. Estos se dividen en dos secciones. Primero tenemos estas ofrendas que establecieron la comunión con Dios. Aquí está la ofrenda del pecado o la ofrenda de la culpa. Los términos son intercambiados. Ambos tienen una función de expiación. Esta permite a la persona entrar al tabernáculo. Luego los otros, la ofrenda quemada, las ofrendas de paz y otros estaban en comunión eterna con Dios. Es por eso que el Mesías es la ofrenda del pecado. Nos permite entrar en la presencia de Dios. Él nos permite entrar a la presencia de Dios. La palabra hebrea para pecado es shata, que literalmente significa perder la marca. Pero Yeshua vino a devolver el camino a Dios. Hoy la ofrenda del pecado es reconocer la muerte de nuestro Mesías que se convirtió en pecado para nosotros. ¿Han pensado en esto? Dios nunca pecó, Yeshua nunca pecó y vino a ser pecado para nosotros. Él fue el perfecto sacrificio para la ofrenda de la expiación de nuestros pecados. Una vez que esto es aceptado, su resurrección se menciona aquí en versículo 10. Lo vemos en las palabras: verá su semilla, prolongará sus días y el placer de Jehová prosperará en su mano. Verá justo después de su muerte Sera, que habla aquí de su descendiente espiritual, como Isaías a menudo usa esa palabra. ¿Qué vería? ¿Y quién es la semilla del Mesías? Tú eres, si lo aceptas, tú el creyente, si lo has aceptado como tu Salvador. Y es aquí donde llegamos a la sección final de Isaías 53, versículo 11. Verá la obra de su alma y estará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos, porque él llevará sus iniquidades. Fíjate en la palabra justificará a muchos. Leemos todo en las Escrituras hebreas y Nuevo Testamento, que nadie es justo. Sin embargo, leemos que algunos son justos. ¿Cómo se pasa de ser injusto a justo? ¿Cómo vamos de injustos a justos? Versículo 11 nos dice. Literalmente dice, mi siervo justificará a muchos. Las palabras justas y justifican son las mismas en hebreo. Es sadik en hebreo y literalmente significa, mi justo hará que los demás sean justos. Mi sadik hará que los demás sean sadik. Justos. Todo creyente en Yeshua es posicionalmente justo a los ojos de Dios. Esto es por lo que podemos entrar al lugar santo de los santos con la sangre de Yeshua en nosotros. Y en la conclusión, versículo 12, por lo tanto, lo dividiré una porción para los grandes y dividirá el botín con los fuertes, porque derramó su alma hasta la muerte y fue contado con los transgresores y llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Comienza con la palabra por lo tanto, por fin, finalmente. Y la conclusión es que el Mesías debía ahora cumplir su oficio de rey. Dividirá el botín como cuando un rey viene de una batalla. Aquí es como si nos llevaran al momento después de esta larga batalla en la distribución de recompensas o coronas en lo que respecta al cuerpo del Mesías. Veamos cómo nos llaman aquí. Antes de que fuera la semilla, ahora se nos llama el grande. Rabín. Grande en el sentido de multitud.
Esto puede muy bien llevarnos a este gran momento en el que el creyente puede encontrarse a sí mismo al final en la presencia del Mesías, donde compartirá con nosotros su riqueza. ¿Han leído Romanos 8:17? Y si los hijos, entonces, herederos de Dios y coherederos con Cristo, aquí es donde dividirá su riqueza con nosotros. Y así es como dividirá el botín. ¿Con quiénes? Con los fuertes. Y veamos quién también es llamado en este versículo el fuerte. Este eres tú también. Tú eres fuerte en el Señor. La palabra es razón, que es poder. Como en Juan 1:12, donde dice que por tantos como lo recibieron, a ellos les dio el poder de convertirse en hijos de Dios. Poder de la palabra griega exousia, que es el poder de autoridad, la libertad. La misma idea se da aquí en Isaías 53:12. Esto es lo que les espera a todos aquellos que han dado su vida a Yeshua. Este es Isaías 53. Nunca olvide este pasaje. Nunca lo olvide usted también. Léalo tantas veces como pueda. Ya verá. Pero esto no es el texto completo. Isaías 53 realmente está en el capítulo anterior, con Isaías 52, 13, 15. Y se nos dice cómo el Mesías cumplió toda su palabra, la del profeta, la de sacerdote y la de rey. Me gustaría concluir con esto. Estos tres poderosos versículos resumen para nosotros quién es Yeshua, nuestro Mesías judío. Versículo 13 al 15. Isaías 52, 13. He aquí mi siervo tratará con prudencia, será exaltado y ensalzado y será muy alto, así como muchos asombraron de ti, así que su rostro se vio más empañado que cualquier hombre, y su forma más que los hijos de los hombres. Así espolvoreará muchas naciones, los reyes cerrarán sus bocas contra él, por lo que no se les había dicho que verán y lo que no habían oído que considerarán. Hay en el versículo 13 tres palabras. Describen correctamente quién es realmente exaltado, ensalzado y muy alto. Cada palabra es más alta que la primera. Cada palabra, la primera palabra exaltada, rum, significa levantarse y también ofrecer. Esta palabra se utiliza en la ofrenda de dones a Dios, en el sistema de sacrificio. Nos lleva directamente a la cruz, donde Yeshua fue levantado como sacrificio final. La segunda palabra, ensalzada, nasa, dice un levantamiento hasta una elevación más alta y más amplia, como el agua de la inundación que cubrió toda la tierra. Pero aquí no fue el agua de juicio la que cubría el mundo, sino el perdón de nuestro Mesías. Esto puede recordarnos la resurrección después de que la cruz de nuestro Mesías fue directo al cielo para sentarse a la diestra de Dios como nuestro sumo sacerdote. El tercero es aún más fuerte que el anterior, es Gaba, el más alto punto de la historia. Esta palabra es utilizada en Isaías 55:9, donde nos dice, porque así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos más altos que tus caminos. De la cruz al trono de Dios, a la exaltación final del Mesías. Pero hay otra palabra, una cuarta. El hebreo es meo, significa muy grande, exaltado, alto, muy alto. Este es Jesús. Así es como comienza el texto sobre el siervo sufriente, 700 años antes de que ocurriera. Hablo de su victoria. Y es aquí brevemente donde se describe. Aquí también vemos esta paradoja, el exaltado, ensalzado y muy alto. Su rostro se vio empañado más que cualquier hombre y su forma más que los hijos de los hombres. Habla del sufrimiento de nuestro Mesías cuando cumplió su oficio de profeta, rechazado, perseguido y asesinado. Sin embargo, a pesar de su rechazo, cumplirá su obra y lo hará. Como en el versículo 15 dice, así rociará, espolvoreará muchas naciones, los reyes cerrarán sus bocas contra él. Esta es la labor de nuestro Mesías, sumo sacerdote.
Estas palabras van más allá de la simple tarea de traer en una luz a la nación como Israel fue llamada a ser. Aquí leemos que rociará. Aquí vemos su oficio de sacerdote. Y en el mismo versículo vemos que los reyes cerrarán la boca a causa de él. Cuando Yeshua regrese, serán tomados por sorpresa, no tendrán palabras, porque lo que no se les había dicho verán, y lo que no habían oído oirán. Se darán cuenta de que Jesús es el Cristo, el Rey de la tierra. Reconocemos al Rey de Reyes. Ahora quiero mostrarles cuán grande, cuán amable, paciente, gentil, amoroso, porque incluso el Talmud testifica que algo inusual sucedió en el momento en que Jesús murió. Durante la época de Kippur, 2 cabras fueron sacrificadas. Una de ellas en el templo y la otra fue sacrificada a Azazel. La dejaban ir al desierto. De esa cabra que fue soltada, el Talmud dice que cada año en Yom Kippur se utilizan para atar una cinta roja alrededor de los cuellos. Y como la cabra se fue, la cinta se vuelve blanca. Cuando vemos esto, es una señal de que el Señor les ha perdonado los pecados. Y en Isaías 1:18 dice, ven ahora y vamos a razonar juntos, dice Jehová. Aunque tus pecados son como escarlata, serán tan blancos como la nieve. Aunque son rojos como carmesí, serán como lana. Durante cientos de años, este fue el caso. Sin embargo, un año no cambió el color rojo a blanco. Esto es lo que dice el Talmud. En el libro de Yoma, capítulo 39b, este es uno de los 2 pasajes en el que vemos muchas otras cosas que sucedieron. Nuestros rabinos enseñaron durante los últimos 40 años, antes de la destrucción del templo, para el Señor no salió en la mano derecha, ni la correa de color carmesí de la cabra se convirtió en blanco, ni la luz más occidental brilló y las puertas de Jekal se abrirían por sí mismas. Lo que dicen esos 40 años antes de la destrucción del templo, 70 menos 40 nos lleva a 30 anuncios, el año alrededor del cual Yeshua fue crucificado. Y este judaísmo rabínico testifica que en este momento la cinta escarlata no se puso blanca, algo inusual sucedió. Y quiero cerrar con un poema acerca de Yeshua. Yeshua se hizo pobre para que yo pudiera poseer riqueza. Jesús se quedó sin hogar para que yo pudiera tener mansiones. Estaba despojado para que siempre pueda yo tener ropa. Fue abandonado para que siempre tenga amigos. Yeshua estaba obligado para que yo pudiera tener libertad perfecta. Estaba triste para que yo tenga plena alegría. Descendió para poder ser levantado. Se convirtió en un sirviente para que yo pudiera ser un hijo para siempre. Jesús tuvo hambre para que siempre tuviera comida. Fue hecho pecado para que yo compartiera su justicia. Murió para que nunca probara la muerte eterna. Yeshua será bienvenido a venir, pero también irá. Él nos mostrará las riquezas de su gracia. Será el compañero de Dios en los cielos. Amén, amén. Inclinemos nuestra cabeza en oración. Gracias, Dios, por tu increíble gracia revelada en Yeshua, nuestro Mesías. Le agradecemos que ahora aparece en el cielo para interceder por nosotros y aparecerá por segunda vez como Rey de Reyes, que viene a juzgar el mundo y a guardar la iniquidad. Muchas gracias por su venida en gracia, por su trono de gracia, por su gracia suficiente. Ayúdanos a comprender esta verdad, a aplicarla en nuestras vidas. Ayúdanos a verlo como nuestro consejero, como aquel que siempre está listo para acogernos y consolarnos, como aquel que nos conoce también y que sabe lo que es mejor para nosotros. Y a la congregación el Señor los bendiga y guarde. Yahvé haga brillar su rostro sobre ustedes y les dé gracia. Alce su rostro sobre ti y te dé paz. Amén. Amén. May the Lord bless you all. And again, never forget Isaiah 53. It is a very powerful passage. On the walls of Jerusalem,
will never